Capítulo 2, del 1 al 10. Quisiera que tuviéramos acceso al texto, ya sea físicamente, con la Biblia abierta ahí en nuestro regazo, o en la pantalla, pero estemos todos en contacto con el texto. Efesios 2, del 1 al 10. Este texto se divide así: en la noche y el día, del 1 al 3 y del 4 al 10. La descripción de la noche no puede ser peor, no puede ser más grave. Estamos ante una descripción de nuestra realidad, lejos de Dios, de cuando en tinieblas, al verme andar, vino a salvarme el Señor. ¿Y cómo se describen esas tinieblas en el texto? Versículo 1: tiempo hubo en que las culpas y pecados de todos ustedes los mantenían en estado de muerte. En pocas palabras, estábamos muertos. Así se termina la descripción, así es la mejor descripción de cómo estábamos. Pero no es que estábamos muertos por algún azar malo, una mala suerte, una mala fortuna. Dice ahí que nosotros éramos responsables de nuestro estado de muerte por nuestras culpas y por nuestros pecados. ¿En qué consiste eso? Ahora viene el versículo 2. En ese tiempo, cuando los torcidos caminos de este mundo ustedes los seguían, o sea, seguíamos no por nuestra voluntad, que estaba contaminada, una voluntad torcida, echada a perder, seguíamos caminos que no nos llevaban por la senda de Dios y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Es decir, en la noche, en el contexto de la noche, hay ciertas fuerzas. Aquí el versículo 2 lo identifica y sin duda con el diablo. Dice, son las fuerzas invisibles del mal, ese espíritu que ahora está actuando y lo hace muy bien, actúa eficazmente entre quienes le dan la espalda a Dios. O sea, no se dan cuenta, no nos damos cuenta, no nos dábamos cuenta que al darle la espalda a Dios estábamos rindiendo nuestra voluntad, vendiendo nuestra alma, firmando contrato con el mismo diablo. El diablo se encargaba de echarnos a perder la vida. Así dice ese versículo 2. Esa fuerza de maldad que ahora está operando sobre todo aquel que da su espalda a Dios. Estamos hablando de un conjunto muy intrincado de ideas, de ideologías, de pensamientos que le dicen al ser humano: no tienes por qué seguir las instrucciones de nadie, no tienes que obedecer a nadie, sigue tu propio instinto, just do it, haz lo que tú quieres, que nadie te diga qué hacer, no controles mi forma de vestir, porque total, a todo el mundo gusta, no controles, ¿no? Es decir, ese conjunto de ideas que le dicen al individuo, hombre o mujer: busca tu libertad, sé todo lo que puedes ser y que no te diga nadie nada que hacer. Y sin darnos cuenta estamos en lo más oscuro de la noche cuando seguimos nuestro camino sin tomar en cuenta que Dios ha hablado y que la palabra de Dios, que es Jesucristo, ha brillado en nuestro camino para darnos vida. Luego el versículo 3, al final de la descripción de la noche, dice: no solo que ustedes, o sea, me encanta ese versículo 3, porque el escritor, el apóstol Pablo, dice: así estaba yo también. Porque es muy fácil decir, ustedes eran los malos. Claro, ustedes los que vivían en el paganismo, en el imperio romano, allá en Grecia, en Éfeso, ustedes eran los malos, nosotros éramos los buenos. No, en el versículo 3, ahí claramente dice: nosotros también, yo también, así vivía yo, así también nosotros en el pasado. O sea, sin importar si era judío o si era griego,
o si era pagano, si tenía formación religiosa o no, si venía de un contexto cristiano o no. Ya el domingo antepasado habíamos hablado de esto, de cómo no nos gloriamos por nuestro pasado, porque en nuestro pasado está Dios. Nuestra historia comienza con Dios, no con lo que nosotros hayamos hecho bueno o malo. No importamos tanto nosotros, el que importa es Dios. Y entonces, aquí dice, así estábamos nosotros, independientemente de que yo era fariseo, me imagino a Pablo diciendo, independientemente que yo hubiera llevado todos los cursos de Sagrada Escritura 1, Sagrada Escritura 2, Sagrada Escritura 3, todos los cursos del Antiguo Testamento, yo me las sabía todo, dice Pablo, ¿no? Pero yo también, a pesar de mi formación religiosa, versículo 3, yo también vivía así en el pasado, sometido a mis desordenadas apetencias humanas, a fin de cuentas haciendo lo que me daba mi regalada gana. Ese concepto del idioma español tan profundo, ¿no? La gana, no existe en ningún otro idioma. No existe en ningún otro idioma. Esto solamente lo tienen los que hablamos español. Lo que me da mi regalada gana. ¿Verdad? Hubo un filósofo a principios del siglo XIX, Arturo Schopenhauer. Dice que habla de el mundo como representación y como voluntad. Entonces él dice, este filósofo decía que la voluntad es lo más importante, ¿no? Y él amaba, admiraba, le fascinaba el carácter español. Él decía, de todos los europeos, los españoles son los que me gustan más porque son los que tienen bien puestos los pantalones, porque hacen lo que les da su regalada gana. ¿Puedo resumir la clase de filosofía diciendo que el sistema de Schopenhauer era el sistema de la gana, ¿verdad? Haz lo que te da la gana, lo que te dé tu gana, haz. Y por eso se hizo famosísimo ese hombre y pasó a la historia de la filosofía solamente por decir lo que ya conocemos muy bien en México, que es que uno termina haciendo lo que le da su gana, lo que le da su regalada gana. Ese tipo de orientación hacia la vida, hacer lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras, conduce hacia la muerte. Es la peor indicación de estar en la más profunda oscuridad. Así dice ese versículo 3. Estábamos sometidos a hacer lo que decían nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a desordenados impulsos del instinto y de la imaginación. Y ahora con esto termina la fotografía de la noche. Tremenda, es una fotografía con infrarrojo para poder mirar en la oscuridad. Y ven esto, que en la noche hay el destino, destinados por nuestra condición a experimentar como los demás la ira de Dios. Ese era nuestro destino. El destino, en este estudio, en todos los estudios bíblicos de Efesios capítulo 2, el destino como predestino, como designio, la palabra designio es un término muy problemático, porque muchos tenemos el peligro de identificar a Dios con el destino, como si todo lo que ocurre fuera voluntad de Dios, como si cuando chocaron esos muchachitos de 16 años la semana pasada, ¿verdad? Entre ellos mi sobrina, que fue Dios el que mandó eso, o el que fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo atreverme a decir que haya sido Dios el que quiso que ocurriera esa tragedia tan horrible? Que la lengua se me haga chicharrón. No es así. No es así. Pero sí hay un destino en este texto de Efesios 2. ¿Y cuál es ese destino? Es un destino que da de muerte. Hagan de cuenta como quien va en una balsita o en una llanta de carro, ¿verdad? Flotando en una llanta en el río Niágara, a 10 metros antes de caer a las cataratas. Ese es el destino. Nuestro destino es la muerte. Ahí vamos. Eso es lo que nos espera. Ahí dice que estábamos destinados por nuestra condición a experimentar la ira de Dios. Nos esperaba un destino terrible. Nos esperaba un destino terrible. Pero Dios, que es distinto al destino, Dios,
que es superior al destino. Dios, que con su amor destruye todos los destinos de muerte, intervino y aparece el día en nuestro texto. A partir del versículo 4 viene la maravillosa palabra, pero, ¿no? Y esta palabra es la diferencia entre la noche y el día. Y este pero quiere decir, no todo iba a ser así. Dios no iba a quedarse con los brazos cruzados ante nuestro destino de muerte. Dios no iba a contentarse con nuestro destino. Dios iba a hacer algo para cambiar nuestro destino. Y esto que hizo, lo hizo de tal manera, es el versículo 4, es Juan 3:16. Díganlo conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, en estas dos líneas. La piedad de Dios es grande e inmenso su amor hacia nosotros. Por su voluntad buena, por su misericordia, brilló la luz, amaneció y cambió. Y ahora tenemos la descripción del día en el versículo 4 en adelante. Por eso, aunque estábamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo revivir junto con Cristo. Yo quiero terminar aquí pronto, porque va a decir, ay, este hermano, ¿cuánto tiempo se va a tardar predicando? Discúlpenme, para eso me dedico. Va a ser esto. Que el día, o sea, lo que se describe del 4 al 10, el día es la historia de Cristo. Es la historia de Cristo. Es el Evangelio. Aquí, del 4 al 10, está Mateo, está Marcos, está Lucas, está Juan. Es la historia de Jesús. Y bien cómo, de manera magistral, el texto este bíblico de Paulino, de Efesios 2, del 4 en adelante, pone la historia de Cristo ahí entrelazada con nuestra propia historia y dice cómo nosotros estamos, gracias a Cristo, en el día. Fíjense cómo lo hace. Esta es mi historia, es mi canción, darle alabanzas al Redentor. Dice que nos hizo, que estábamos muertos, igual que Cristo murió. Una gran diferencia, Cristo murió sin pecado, nosotros morimos por culpa de nuestro pecado. Pero junto con Cristo, dice ahí, nos hizo revivir junto con Cristo. Nos hizo revivir. Es la historia de la resurrección. Está la mañana, cuando se abrió esa tumba, cuando las mujeres fueron a buscar a Jesús. Ahí estamos nosotros. Cuando Jesús resucitó, nosotros resucitamos. Es la historia de Cristo, la historia del Evangelio, ¿no? Y luego nos resucitó. Y luego no solo eso, sino que lo que se celebra 10 días antes del Pentecostés, que Jesús subió al cielo, la ascensión, ¿no? El Señor Jesús fue llevado al cielo. Y dice aquí, se atreve a decir Pablo en Efesios 2, que nosotros también subimos al cielo con Cristo. Así que Cristo haya ascendido al cielo es para nuestro bien. Ahí nosotros subimos con Cristo. ¿Cómo les diré? Estamos representados en Cristo. Y luego no solamente subimos al cielo, sino que sigue adelante el texto y dice que nos sentó con Cristo Jesús en el cielo. Realmente qué atrevida es esta descripción del día, cuando dice que nosotros por la bondad de Dios morimos, resucitamos, subimos al cielo y estamos sentados a la diestra del Padre, claro, en la persona de Jesucristo. Si está Cristo ahí, estamos nosotros. Si Cristo subió, nosotros subimos. Si Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Ya, esa es la idea. Aquí se da la clave que se describe en el texto de Ezequiel que leímos, de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Solamente pueden vivir por la palabra que se profetiza y por el Espíritu que entra en ellos. Porque es Cristo Jesús, es la historia de Cristo Jesús que ha resucitado, ha subido al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Ahora el versículo 7 dice que este día todavía no termina. Este día todavía no termina. Este día apenas
está comenzando. Aleluya. Apenas llevamos los primeros 2000 años de historia, que no son nada comparados con la edad de la tierra. Y con la historia de la humanidad. No. Hermanos, quiero decirles esto. Estamos en los primeros días de la iglesia. Estamos como si esto estuviera apenas comenzando. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque dice ahí, versículo 7, que ante los siglos venideros se ha desplegado toda la impresionante riqueza de su gracia, hecha bondad para nosotros en Cristo Jesús. Ya, ese versículo 7 es tremendo, porque se proyecta a un futuro de siglos, y de milenios, y de siglos. Se está diciendo, esto que Dios ha hecho en Cristo, ha impactado no solamente la Palestina del primer siglo, ha impactado la historia del universo y de las galaxias por los millones de años que vienen, por los siglos venideros. Esto apenas está empezando. Tenemos esperanza, por eso qué lindo que se proclame aquí con unas matitas apenas recién nacidas de limón, que seguramente van a vivir mucho más de lo que yo alcance a vivir. Y que van a dar fruto, ¿no? Y que son símbolo de esperanza, símbolo de que aquí se proclama un mensaje de esperanza, que apenas la historia de Cristo está comenzando. La historia de la bondad de Dios revelada en Cristo apenas está comenzando. Luego sigue el famoso texto del 8, 9 y 10, que no lo sabemos de memoria en la versión Reina Valera, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No vaya a decir nadie que lo que se ganó la salvación, ¿no? Lo que somos, versículo 10, a Dios se lo debemos. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús y para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. La fotografía del día termina diciendo, no solamente que el día está apenas empezando, sino que el día tiene un objetivo. Y este objetivo no es la iglesia. Porque lo que yo leo en el versículo 10 es que Dios ha preparado a la iglesia para bendecir al mundo. Y el objetivo del día es la bendición del mundo. Dios te ha puesto ahí en ese lugar donde tú vives, donde tú trabajas, donde vas a la escuela, para que seas bendición. Porque dice que Dios ha preparado buenas obras. Y para eso nos ha salvado, nos dio vida junto con Cristo para que andemos en una manera buena de vivir, para que hagamos el bien, para que hagamos buenas obras. Y esas buenas obras no son para nosotros, son para alguien más. Son para bendecir a alguien que no está aquí en el texto, no está explícitamente en el texto, pero obviamente está diciendo, para eso Dios tiene un pueblo en la tierra, para bendecir al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que se hizo de una iglesia que sirva como canal de bendición para el mundo. Entonces, por eso esta iglesia quiere ser bendición para tu vida. Si tú te estás acercando al Señor como un cadáver realmente, como un muerto, así como en la cultura mexicana estamos muy habituados con esto de estar todos muertos. Al final, cuando uno lee el final, aguanta con paciencia leer toda la Juan Rulfo, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Cuando llegas al final, te das cuenta que, ya les voy a decir, les voy a expoliar el final, pero lean Juan Rulfo y al final van a ver lo que les estoy diciendo. Bueno, se lo voy a decir. En el pueblo de Comala, Jalisco, todos están muertos. Cuando llegas al final, le dices, mira, leí una novela en donde todos los personajes están muertos. Bueno, así es la realidad. No sé, eso como que le brilló el foco a Juan Rulfo para decir, es cierto, la realidad, así estamos. A lo mejor te acercas al Señor así, como un cadáver, como un zombie, un montón de huesos secos que no tienen espíritu ni tienen palabra, que no tienen futuro, que no tienen esperanza, que están destinados a un destino de muerte.
de desolación, de nada, como decía el texto. Pero quiero decirte, la luz ha brillado. Ya no tienes que vivir en la noche. Te invita el Señor a vivir en el día. Acércate al Señor y encontrarás que en Cristo está la vida de tu alma. Por eso la invitación está abierta. No te vayas, que no pase el día de hoy sin que busques a Cristo. Y Cristo sea la vida de tu vida. Amén.